Buenos días a todos. Volvemos otra vez con sesiones generales. Soy nuestra compañera María Hernández, de R4 de Medicina Física y Rehabilitación, ya la encargada de dar la aula. María. Bueno, buenos días a todos. Esta sesión se titula Rehabilitación respiratoria y la he podido realizar gracias a la ayuda de la doctora Arias, con lo cual, pues bueno, primero me voy a estar mis agradecimientos a ella. Empezamos ya, ¿vale? En la primera diapositiva queríamos un poco destacar que, bueno, muchas veces cuando se piensa en rehabilitación respiratoria, pues lo que yo creo que muchos pensaréis son las bolitas, como comúnmente lo llaman los pacientes, que son los incentivadores estos que tienen las bolas. Y bueno, queríamos empezar diciendo que no todos son las bolas, que hay mucho más allá, lo vamos a desarrollar a lo largo de la sesión y bueno, destacar eso, que no todos son las bolitas. Lo hemos dividido en una pequeña introducción e indicaciones de la rehabilitación respiratoria, componentes de un programa de rehabilitación respiratoria. Vamos a hablar un poquito de lo que es la rehabilitación respiratoria ambulatoria y también a nivel hospitalizados y una pequeña pincelada de la rehabilitación de los pacientes COVID. Empezando por lo que es la definición de la rehabilitación respiratoria, se trata de una intervención integral basada en una evaluación minuciosa del paciente y de terapias que incluyen pero no se limitan al entrenamiento muscular, a los cambios en el estilo de vida y la reeducación del paciente para promover el mejor estado de salud tanto físico como psicológico en el paciente respiratorio crónico. Ya en 2009 el Ministerio de Sanidad sacaba un documento en el que avalaba el uso de la rehabilitación respiratoria en el paciente COVID y hay múltiples consensos, metaanálisis, revisiones de la Cochrane, etcétera, que avalan su uso, así como otras sociedades científicas, como es la cardiorrespiratoria de rehabilitación, también la de neumología y también la española, americana, etcétera. En cuanto a las indicaciones generales de este programa, aunque luego vamos a ir destacando un poco las indicaciones específicas en cada caso, como tal, la indicación principal es todo paciente sintomático que tiene una limitación al flujo aéreo que no está por la función respiratoria, siendo la disnea el criterio fundamental para indicar este tipo de rehabilitación. Aunque hay otra serie de condiciones, como puede ser el caso de un paciente operado, en el que no tiene como tal una limitación a los forantes, pero también están indicados estos programas. Entonces, tiene enfermedades serían las que serían susceptibles de ser tratadas con rehabilitación respiratoria. Pues, por un lado, enfermedades obstructivas, siendo el EPOC la enfermedad que más clásicamente se estudia y que más evidencia tiene, pero también la fibrosis quística, bronquiectasias, otras enfermedades restrictivas como pueden ser enfermedades pulmonares intersticiales, fibrosis pulmonar intersticial, enfermedades neuromusculares, la caspa torácica, etc. Y otras condiciones, como decía antes, como puede ser un cáncer pulmonar, una hipertensión pulmonar, un paciente que se somete a una cirugía torácica o abdominal alta o a un trasplante pulmonar, e incluso un paciente crítico que está intubado y que tiene una dependencia al ventilador. En cuanto a las contraindicaciones, una vez más vamos a ir un poco luego detallando las contraindicaciones en cada caso, pero sí tener en cuenta que como contraindicación absoluta tendríamos un paciente que está dinámicamente inestable y como contraindicación relativa que el paciente no nos colabore o que tenga una patología musculoesquelética, cardiológica o neurológica que nos limite la realización de ejercicios. Como siempre, destacar que el equipo debe ser multidisciplinar, compuesto por especialistas como nosotros los médicos rehabilitadores, pero también otros especialistas como neumólogos, internista, endocrino, muy importante el papel de los fisioterapeutas también en estos pacientes, de la terapia ocupacional, enfermería, psicología, trabajo social, etc. En cuanto a lo que son los componentes del programa, por un lado, componente más importante o que más vamos a desarrollar en la sesión, el entrenamiento muscular y las técnicas de fisioterapia respiratoria, pero también el apoyo psicosocial y la intervención nutricional, porque hay una alta incidencia en estos pacientes de ansiedad, de depresión, de alteraciones de la composición corporal que se deben detectar y tratar precozmente, y también una educación del paciente en la que nuestro objetivo va a ser promover que él se haga cargo de su autocuidado, que se adhiera a la medicación, que se adhiera al ejercicio, que deje el tabaco y todo eso. En cuanto a la evidencia, lo que es el entrenamiento muscular tiene una evidencia 1A, la fisioterapia respiratoria y la educación del paciente una evidencia 1B y al apoyo psicosocial y la intervención nutricional una evidencia 2C. Incidiendo un poquito más en lo que son los componentes como tal de los más puramente rehabilitadores, estaríamos con tres pilares. Por un lado, el entrenamiento de la musculatura respiratoria, por otro lado, el entrenamiento de la musculatura periférica, ya sea en un programa de ejercicio
paciente ambulatorio que viene desde su casa o fisioterapia del paciente que está ingresado. Y luego técnicas de fisioterapia respiratoria, que como he comentado ya en la primera diapositiva, hay muchas, son miles, cada una con su indicación, con sus efectos adversos, con su evidencia, y bueno, no me voy a detallar en ellas, pero sí saber que existen y que, no todo, una vez más, son las bonitas, ¿vale? Empezando por lo que es la rehabilitación ambulatoria, en la que el paciente está en su casa y viene aquí a hacer tratamiento con nosotros, voy a contar un poquito sobre la valoración del paciente candidato, los tipos de estudios que hacemos, que una concepción y que contraindicaciones. Empezando por la valoración del paciente candidato, para diseñar un buen programa de rehabilitación respiratoria, nos vamos a centrar sobre todo en evaluar la clínica del paciente, la calidad de esfuerzo y otras pruebas complementarias como pueden ser las pruebas radiológicas y las pruebas de función pulmonar. En cuanto a la clínica como tal, pues siempre empezando por los antecedentes como todo paciente, muy importante repasarlos, de sus comorbilidades. En nuestro caso, nos centramos un poquito en esa patología radiológica, neurológica, musculoesquelética que nos pueda limitar estos programas. En cuanto a la clínica, lo principal y lo que más nos interesa un poco es qué disnea tiene el paciente, según la escala de MRC, y no es lo mismo para nosotros un paciente que tiene disnea con sus actividades básicas de la vida diaria que aquel paciente que tiene disnea con esfuerzos muy intensos. También podemos usar la escala de Word, que es la escala de esfuerzo percibido durante el ejercicio, y también nos da un dato de esa disnea, pero bueno, también repasar un poquito qué otros síntomas acompañantes tiene el paciente, si ha tenido un episodio reciente de hemoptisis, síntomas infecciosos, si le cuesta explorar o algo más. Repasamos un poquito su tratamiento habitual y también muy importante para nosotros la situación basal del paciente, pues igual no es lo mismo un paciente que tenga un trabajo que requiera un esfuerzo físico intenso que el paciente que tiene una vivienda con acceso dificultoso y requiere ayuda técnica. En cuanto a la capacidad de esfuerzo, lo vamos a valorar por un lado con las pruebas más simples que podemos hacer en la consulta, como por ejemplo un test de los 6 minutos marcha o un test de la lanzadera, que nos van a dar datos que se van a correlacionar con el consumo de oxígeno del paciente. Y además esto nos va a ayudar a establecer los objetivos y las necesidades de oxígeno durante el ejercicio. Si por ejemplo un paciente tiene una temperatura por debajo del 90% en el test de 6 minutos marcha que nosotros hacemos en la consulta, pues estaría indicado ponerle luego oxigenoterapia durante la realización del ejercicio. Y luego tenemos la ergospirometría como la prueba máxima por excelencia, que cada vez tiene más importancia en muchos pacientes, pero en estos en especial. ¿Por qué? Pues porque nos va a dar datos del diagnóstico. Si tenemos, por ejemplo, la idea que no tenemos clases cardiológica o de origen pulmonar, nos va a guiar un poquito hacia dónde ir, nos va a dar datos del pronóstico y nos va a dar otros datos que a nosotros también nos ayudan de cara luego a programar el ejercicio. En cuanto a las pruebas complementarias, revisaremos un poco las diferentes pruebas radiológicas que tiene el paciente para ver si estamos ante un paciente con una telesplasia, con unas bronquiosplasias, con neumotoras. Revisaremos un poquito también sus pruebas de función pulmonar que ya tendrá hechas para ver un poco desde dónde partimos con este paciente. Y nosotros en la consulta medimos la fuerza respiratoria, la fuerza de las funciones respiratorias con la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. Las siglas son PIN y PEN. Luego iré hablando un poquito de ellos. Le pedimos, por ejemplo, al paciente con el aparatito que veis ahí en la diapositiva, le pedimos que haga un esfuerzo respiratorio máximo desde su volumen residual, que lo aguante unos segundos y eso nos da un dato que nos indica la presión inspiratoria máxima. Y luego también podríamos medir el pico de la tos o el pico. Ya pasando a lo que son los diferentes tipos de ejercicio, pues una vez más, tres grandes pilares: el ejercicio aeróbico, el ejercicio de fuerza y el ejercicio de entrenamiento de los músculos respiratorios. Empezando por el aeróbico, es el que está más estudiado, el que tiene más evidencia, el que más se ha recomendado siempre. Va a implicar a grandes grupos musculares durante tiempos prolongados, con el objetivo de mejorar un poquito la resistencia muscular y la función cardiovascular del paciente al ejercicio. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí en el hospital lo hacemos con un ciclodómetro, una bicicleta, o con un tapiz rodante, una cinta, pero luego ya en casa se pueden mantener con rotación, caminar, una aeróbica. Como lo prescribimos nosotros este ejercicio, lo hacemos con el acrónimo FIT, que hace referencia a frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. En el caso del ejercicio aeróbico sería una frecuencia de 3 días a la semana, una intensidad de entre un 60 y un 80% de la capacidad máxima de esfuerzo que es capaz de hacer el paciente, por eso lo evaluamos en la consulta. En cuanto a la duración, 30 minutos, y el tipo puede ser una modalidad continua, en la que el paciente llega a una intensidad de carga que mantiene durante un tiempo mantenido, o puede ser intervalica, que combina unos tipos de esfuerzo con unas bases de menos esfuerzo. Luego también lo nombraré un poquito más.
El ejercicio de fuerza se ha visto que tiene evidencia en combinación con este ejercicio aeróbico y tiene múltiples beneficios. No me voy a meter en ellos porque me daría para hacer otra sesión, pero sí queremos destacar que va a mejorar la densidad general en estos pacientes respiratorios con patología crónica y que van a suponer una ayuda para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, ya que muchas de ellas se desempeñan con los miembros superiores y lo vamos a trabajar con este tipo de ejercicios. Una vez más, acrónimo FIT, en cuanto a la frecuencia, serían 12 días a la semana a días alternos para evitar la fatiga muscular, con una intensidad entre un 70 y un 85% de la máxima, del peso máximo que es capaz de movilizar el paciente en una repetición, que es lo que llamamos nosotros desde un RM, desde una repetición máxima, unos 20-30 minutos y van a ser una 3 series de 8-12 repeticiones de ejercicios que impliquen musculatura de miembros superiores y de miembros inferiores. En el entrenamiento de la musculatura respiratoria tiene repercusiones a muchos niveles, a nivel estructural, a nivel sistémico, a nivel funcional. Nos va a aumentar la resistencia de estos músculos respiratorios y va a disminuir en general la sintomatología que tiene el paciente, su disnea habitual y va a mejorar la capacidad de hacer ejercicio que tiene. Se debe evitar por norma general si el paciente está en hipercapnia o si ha tenido una rápida progresión reciente de la enfermedad y el dispositivo que utilizamos nosotros para entrenar estos músculos es el Trexpol, es una marca comercial, es este aparatito que veis aquí en la diapositiva, no sé si se aprecia, pero tiene un muelle por dentro, que va a ser el que nos haga resistencia y con el que trabajemos. Y con el acrónimo FIT, una vez más, lo vamos a prescribir, van a ser 2 veces al día, a una intensidad más del 30% del PIN que ya hemos medido en la consulta y unos 15 minutos. Entonces, un ejemplo de un programa que puede venir aquí con nosotros, o sea, el paciente que puede venir aquí con nosotros a trabajar de forma ambulatoria desde su casa. Estaríamos por un lado primero un calentamiento en el paciente, haciendo ejercicio a una intensidad bajita, 5-10 minutos. Después tendríamos el entrenamiento como tal, en el que podemos hacer por un lado ejercicio aeróbico, como os he comentado, en 2 modalidades. La modalidad que veis aquí a la derecha sería la modalidad interválica, en la que combina tipos de esfuerzo con bases de menos intensidad. En este caso se ha visto que este tipo de ejercicio en los pacientes con patología respiratoria crónica va a ser mejor tolerado, ya que comparado con el otro genera un menor grado de hiperosulación pulmonar y por ello toleran el ejercicio durante más tiempo y con menos síntomas. Haríamos también ejercicio de fuerza, tanto en miembros superiores como inferiores, entrenaríamos esa musculatura respiratoria y por último un enfriamiento. ¿Qué papel tiene la terapia ocupacional en estos programas? Pues bueno, para aquellos que no lo sepáis, la terapia ocupacional se basa en el uso de la actividad como medio de tratamiento para intentar promover que haya una plena incorporación del paciente y un desarrollo en la sociedad, con el objetivo principal de que tenga la máxima independencia y funcionalidad posible, sobre todo si tiene limitaciones para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Que hacen un poco, que le enseñan al paciente para pues, mejorar un poco su independencia y su funcionalidad. Por un lado, técnicas de ahorro energético, en el que le damos herramientas al paciente para que sea capaz de hacer el mayor número de actividades con menos disnea, por ejemplo, que el paciente se duche sentado con un ritmo que sea de fácil manipulación. Esto se ha visto que es un complemento al entrenamiento de la musculatura periférica. Vamos también a adecuar su entorno, a dar las sensaciones, dar las ayudas técnicas si las necesita, y siempre vamos a ejercitar un poco esos miembros superiores que tan importantes son las actividades de la vida diaria. ¿Qué beneficios tienen estos programas? Pues bueno, el EPOC, como he dicho antes, es la patología más estudiada, ya la guía Hall desde hace muchos años lleva sacando un poco los beneficios que tiene, esta es la última, del 2022, en el que se ha visto que estos programas mejoran la disnea, la capacidad de ejercicio, la calidad de vida, van a disminuir los ingresos hospitalarios, la actividad física y el ejercicio físico se ha visto que son beneficiosos en estos pacientes, bueno, un montón de beneficios, pero bueno, también destacar que se debe recomendar un programa de rehabilitación en estos pacientes, sobre todo aquel que a pesar del tratamiento médico optimizado continúe con disnea que le limita sus actividades cotidianas. ¿Qué contraindicaciones tendríamos con estos programas? Pues que el paciente no esté motivado, que no nos colabore, que no quiera hacerlo, que tenga una enfermedad no controlada, que tenga regulado cardiovascular con el ejercicio, por ejemplo, una acción inestable, que esté en una fase activa de una enfermedad pulmonar, como por ejemplo un absceso pulmonar, que esté inestable respiratoriamente, que tenga una comorbilidad que nos vaya a interferir en el programa, una enfermedad neuromuscular de la osteoporosis, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica, y que estemos ante una enfermedad sistémica no controlada o terminal. Bueno,
Hemos dejado atrás una parte importante, la parte del paciente crónico que viene de su casa. Nos pasamos ahora a la parte del paciente que está ingresado aquí, que tiene una patología ahora. Empezando por la agudización del TOC, porque es lo más frecuente que vemos. Su tratamiento tiene múltiples pilares en los que no me voy a meter, pero serían, por ejemplo, el tratamiento farmacológico, la oxigenoterapia, la ventilación mecánica y la rehabilitación respiratoria, que es lo que nos compete a nosotros. ¿Qué indicación principal tendrían estos pacientes para indicarles rehabilitación respiratoria? Pues que tengan unas secreciones abundantes que no sean capaces de gestionar por sí mismos, con el objetivo de mejorar la permeabilización de la vía aérea, ayudar en la recuperación y evitar complicaciones derivadas de la inmovilización. Pues las técnicas principales indicadas serían técnicas de fisioterapia respiratoria indicadas a facilitar esa exploración y fortalecimiento de la musculatura periférica para facilitar la hiperestación, marcha, actividades de la vida diaria. Como he ido un poco contando durante toda la sesión, son muchas las técnicas de fisioterapia respiratoria que existen. Algunas de ellas podemos instruir al paciente para que las haga, como por ejemplo la respiración abdominodiafragmática, el desenfoque de la derecha, la respiración costal, la respiración con las puntidas, pero también el uso del incentivador. Aquí queremos destacar que en nuestro caso no nos gustan los incentivadores de flujo, sino que los que usamos nosotros son los incentivadores volumétricos, ya que no queremos tanto que el paciente haga un flujo rápido para subir las bolas, sino que más bien haga un flujo mantenido, lento, que el aire sea capaz de llegar a las vías bronquiales más periféricas y con ello se mueva el moco y movamos todo el volumen pulmonar posible. Entonces, por eso nosotros cuando trabajamos no usamos esos incentivadores de urnas que hay en las plantas, sino que usamos estos de aquí de la foto, que son los incentivadores volumétricos. Y luego hay otra serie de técnicas que son un poquito más invasivas, como son las compresiones manuales torácicas realizadas por el fisioterapeuta o los asistentes mecánicos de la tos, que daré dos pinceladas un poquito más adelante. En el paciente crítico ingresado en la unidad de cuidados intensivos, pues bueno, tenemos que tener en cuenta que es un paciente un poco diferente porque tiene una disfunción mucociliar en la que tenemos una producción de esputo que va a estar aumentada y un transporte mucociliar que va a estar afectado. ¿Por qué? Por múltiples causas. Ya sea porque tengamos una vía aérea artificial, porque el paciente haya tenido una infección, haya perdido cilios, sus vías respiratorias estén deshidratadas o incluso la propia patología de base del paciente. Además, lo que es la posición del paciente, la debilidad muscular y la inmovilidad nos va a favorecer esa retención del esputo, con lo cual, si durante el tiempo que el paciente esté ventilado se fracasa en el manejo de estas secreciones, podemos llegar al fallo respiratorio. Por tanto, nuestros objetivos en estos pacientes van a ser facilitar el manejo de estas secreciones, optimizar el intercambio gaseoso, prevenir las complicaciones pulmonares que puedan tener y asistir en el destete de la ventilación mecánica y la prevención de la reintubación. Hay una serie de medidas que queremos destacar que son muy importantes y que deben estar ya de base instauradas en todos los pacientes que están ingresados, en la UCI en este caso, como son una medicación adecuada, una respiración tranquila cuando lo precise, movilizaciones frecuentes, que el paciente tenga una posición óptima y que se hagan cambios posturales frecuentes. Eso debe estar instaurado de rutina. Pero además hay otra serie de técnicas que nos competen un poco más a nosotros, como son las técnicas de fisioterapia respiratoria, que elegir una u otra va a depender un poquito del grado de colaboración del paciente, de si tiene una vía aérea artificial y de la patología de base. Sí que es cierto que la evidencia sobre sus efectos en el paciente adulto ventilado es un poco heterogénea, con lo cual no se debe indicar siempre sí o sí, sino que individualizaremos un poco más en las características de cada paciente, qué técnicas se deben indicar en base a los posibles efectos adversos que puedan tener. En cuanto al entrenamiento de la musculatura respiratoria, nuestro objetivo principal va a ser intentar disminuir esa dependencia del ventilador que tienen la mayoría, tienen muchos de los pacientes, porque esta tengan una debilidad de la musculatura respiratoria. Se ha visto que hasta el 60% de los pacientes ventilados van a tener una debilidad de la musculatura respiratoria y ya a partir del segundo o tercer día de la ventilación tienen una disminución de la PIM del 25%. Y luego, por último, el entrenamiento de la musculatura periférica está muy documentado su evidencia y no lo voy a parar. En cuanto al destete como tal de la ventilación mecánica, son muchas las causas que pueden propiciar un destete fallido, una intubación fallida, como son el descondicionamiento físico, la debilidad de la musculatura respiratoria o la incapacidad para expulsar esas secreciones. Se ha visto que una PIM menor de 30 predice una intubación fallida. Y es por ello que nosotros, con las diferentes técnicas que podemos hacer de rehabilitación respiratoria, podemos abordar algunas de estas causas del fracaso del destete.
Y también queremos destacar que consideramos que el DCT exitoso debe implicar un enfoque multidisciplinar en el que trabajamos en estrecha colaboración médico-rehabilitadores, juristas, fisioterapeutas, equipo de enfermería de la UBI, para intentar que el grado de colaboración del paciente sea el mayor posible, que tenga la menor sedación que nos permita su situación, para intentar que el paciente nos pueda colaborar más en el tratamiento. Centrándonos un poquito más en el entrenamiento de la musculatura respiratoria, ya que es muy frecuente la debilidad en estos pacientes, como os he dicho. Así que, aunque la evidencia es bien heterogénea, sí que se ha visto que el entrenamiento con 6 o 8 contracciones en 3-4 series a una intensidad moderada alta nos va a mejorar la fuerza de los músculos respiratorios, va a disminuir el tiempo de ventilación y el tiempo de despegue. Es verdad que lo que no se vio es que mejorase más o menos dependiendo del inicio de este entrenamiento de la musculatura respiratoria. Y lo que sí que está documentado es que puede haber una lesión del diafragma por sobrecarga inducida por el tratamiento, por lo cual, una vez más, individualizaremos en cada caso cuál es la indicación, si está indicado, para intentar evitar esa carga excesiva a cualquier daño. Hay una serie de banderas amarillas y rojas que tenemos que tener en cuenta, como he ido diciendo, contraindicaciones para el tratamiento rehabilitador. Algunas de ellas, como las banderas rojas, pues las tenemos que tener muy en mente. Por supuesto que el paciente esté hemodinámicamente inestable a cualquier nivel, pero también algunos parámetros ventilatorios, como son una FIO2 por encima de 6 o una FIO por encima de 10, también que el paciente esté o muy sedado o muy agitado, o incluso que tenga una presión intracraneal por encima de 20, ya que si es un paciente que encima tiene una patología intracraneal, con estas técnicas podemos aumentarle un poquito más la presión intracraneal. Banderas amarillas, pues bueno, que tenga un dolor no controlado, que esté con un peor estado general con respecto al día anterior, que tenga fracturas inestables. Bueno, simplemente vigilarlas, conocerlas y tenerlas en cuenta. En el paciente que se somete a una cirugía torácica o a una cirugía abdominal alta, tenemos que tener en cuenta que las complicaciones pulmonares postoperatorias suponen una fuente importante de comorbilidad, siendo causantes de hasta el 25% de la mortalidad postoperatoria, y además supone un importante gasto de los recursos y aumenta la estancia hospitalaria. Con lo cual, el objetivo como rehabilitador, bueno, pues la incidencia de estas complicaciones varía según las series entre un 6 y un 25%, y el objetivo nuestro como rehabilitadores de estos pacientes va a ser precisamente eso, intentar evitar esas complicaciones postoperatorias que puedan surgir en estos pacientes, sobre todo si encima el paciente tiene una patología respiratoria de base. Tenemos un papel tanto a nivel preoperatorio como postoperatorio. A nivel preoperatorio, sobre todo lo que vamos a querer es instruir al paciente los ejercicios que va a realizar después, intentar que tenga el mejor estado de salud posible. ¿Cómo? Pues enseñándole diferentes técnicas de fisioterapia respiratoria, como es el incentivador, pero no el incentivador usado por sí solo, sino que es usado de forma clara, no tiene evidencia, sino que enseñándole también otro tipo de técnicas de fisioterapia respiratoria. Y también se puede hacer un programa de ejercicio, que el paciente está en casa o con fisioterapia de sustancias grasadas. A nivel postoperatorio, hay que tener en cuenta que esta cirugía supone múltiples cambios a nivel respiratorio, musculoesquelético, proceso del dolor, incluso pueden tener complicaciones neurológicas. Entre las complicaciones más frecuentes, destacar la termostasia como una de las que son más frecuentes, pero también el dolor, la inmovilidad, el aumento de secreciones, los cambios en la mucosidad. Y nosotros lo que vamos a intentar es, con las técnicas de fisioterapia, los pulmones, favorecer la secreción la secreción bronquial, la eliminación de esas secreciones y controlar el dolor y las complicaciones en el caso de que. Bueno, ya una última parte en la que vamos a hablar de técnicas mecánicas de la clínica ciliar. Simplemente decir que estarían indicados ante una tos ineficaz a pesar de un tratamiento médico que va a ser optimizado, a pesar de tratamientos de fisioterapia respiratoria, de drenaje postural, de incentivación de la tos y de movilización precoz. Lo que van a hacer va a ser potenciar o sustituir la tos para generar una capacidad respiratoria suficiente como para movilizar esas secreciones. Y se ha visto que los beneficios son que van a reducir el número de infecciones, van a mejorar la función pulmonar y van a disminuir la necesidad de ventilación mecánica. Las dos más estudiadas o más frecuentes en la clínica son, por un lado, la tos mecánica asistida o terapia de insuflación, que es el COFASIS, os sonará, y por otro lado, la ventilación percutora intrapulmonar. Pasando a lo que es el COFASIS como tal, nos va a generar un gradiente de presión transtorácica suficiente como para generar una capacidad respiratoria o flujo respiratorio capaz de movilizar esas secreciones. Lo podemos controlar mediante las presiones respiratorias, mediante los diferentes tiempos,
y se puede aplicar ya sea con boquillas o mascarilla cuando el paciente está entubado o incluso a través de la cánula de traqueotomía. ¿Qué indicaciones fisiológicas va a tener? Que tenga una capacidad suficiente para generar un flujo de tos suficiente o que tenga una capacidad vital disminuida. En cuanto a las indicaciones clínicas, pues múltiples enfermedades, pero bueno, tratar enfermedades neuromusculares, de la caja torácica, disfunciones diafragmáticas, por ejemplo, puede ser una ayuda. ¿Qué contraindicaciones tiene? Que tenga el paciente un enfisema bulloso, una historia de enfisema bulloso, que tenga una susceptibilidad conocida en el motor neumométrico o un balotrauma reciente. ¿Por qué? Pues porque precisamente una de las complicaciones que puede tener es generar un neumocoros en el mediastino, que son otras como dolor de la pared torácica, esputos hemorroicos, distensión abdominal y náuseas por aerofagia, incluso bradicardia y hipotensión en el caso de un desmodular agudo, o tiene algunos efectos fisiológicos que pueden ser contraproducentes como aumentar la presión intracránea. Y en cuanto a la ventilación percutánea intrapulmonar, lo que vamos a hacer es darle al paciente un flujo que va a ser constante, que va a ser mantenido y que va a generar un evento pulmonar positivo. Con ello se van a movilizar las secreciones bronquiales desde las vías respiratorias más periféricas hacia las más proximales y a veces necesita que lo usemos en combinación con otras técnicas mecánicas o incluso con el cofacitis. Indicaciones, sobre todo soluciones muy periféricas o enfermedades obstructivas o restrictivas en un estado de hipersecreción, pero tienen sobre todo más experiencia en la fibrosis quística, en el EPOC, y como contraindicaciones una vez más el neumotórax no drenado o incluso la hemoptisis, y bueno, tienen bastantes efectos adversos que tenemos que tener en cuenta, algunos derivados de la hiperventilación, como la cefalea, el mareo, pero también pueden generar incluso desaturación inicial. Y ya por último, hablando de la rehabilitación respiratoria del paciente COVID, por la situación en la que hemos estado estos últimos años, en el caso del paciente que está aquí ingresado, tener en cuenta que las técnicas que hacemos pueden generar aerosoles y pueden poner en riesgo al personal, por lo cual siempre tenerlo en la cabeza, pero sí que estaría indicado el tratamiento de rehabilitación respiratoria en un paciente que tenga una tos productiva con un montón de secreciones que no sea capaz de estructurar en una consolidación que sea exudativa, pero no estaría indicado por lo contrario en un paciente con una tos seca, que no tenga secreciones y que más que una consolidación exudativa lo que tenga es una neumonitis. Y en el paciente ya crónico, ya tenemos de alta al paciente, se va a su casa y viene después de vernos en la consulta, haríamos un programa como los que contaba al principio de la sesión, vienen normalmente 3 días a la semana y van a hacer ejercicio aeróbico 30 minutos en la bici, ejercicio con 2 series de 10-15 repeticiones de graves grupos musculares, vamos a potenciar esa musculatura respiratoria, además le damos recomendaciones al paciente para que al menos mantenga el ejercicio aeróbico 3 días a la semana y el de fuerza 2 días. Y con ello hemos visto que mejora la sintomatología y la capacidad funcional de nuestros pacientes, bueno, mediante un trabajito que hicimos nosotros en su momento. Y ya está, esta es la bibliografía que he usado y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, María. ¿Alguna pregunta? Pues nada, nos vemos la semana que viene otra vez.